Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno eres de recibir la honra y la suprema alabanza, porque solo tú eres digno. Te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das esta mañana de poder buscarte, de poder estar en tu presencia, Señor Jesús. Y por qué no decirte lo agradecido que cada uno de nosotros estamos por cada uno de tus misericordias, pero también, Padre, poniéndote nuestros problemas, nuestras cargas, Señor Jesús, porque una de tus palabras nos dices: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y sabemos, Padre, que eres tú nuestra paz. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, y sé tú quien nos enseñe el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es: no te detengas hasta llegar a la meta. Ayúdenme a buscar Filipenses, vamos a leer el capítulo 3, del versículo 13 y 14. La palabra de Dios dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, vemos que llegar a la meta o cumplir un propósito no es nada sencillo, ¿verdad? Se requiere de tener perseverancia, entre otras virtudes. Un ejemplo de perseverancia fue Moisés, que era el que hemos estado leyendo las semanas pasadas, ¿verdad? Moisés fue un ejemplo de perseverancia porque durante los 40 años que estuvo en el desierto, nunca pensó en volver atrás. Moisés nunca dijo: volvamos a Egipto, a donde estábamos de esclavos, ¿verdad? Porque el camino del desierto es bien difícil. No dijo así Moisés, ¿verdad? Pero sin en cambio, él estuvo pasando diferentes situaciones o reacciones que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, necesitamos perseverancia para llegar a la meta. Moisés, en los momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar a Dios. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Él era una persona que adoraba a Dios, que buscaba a Dios, que consultaba a Dios. A pesar de los obstáculos, él seguía hacia la meta. ¿Cuál era su meta? La tierra prometida, ¿sí? Siguiendo el camino que Dios ya le había indicado. ¿Por qué? Porque sabemos que era un lugar por donde ellos tenían que pasar. Entonces ya era un camino, y así nosotros ya tenemos un camino por el cual nosotros tenemos que andar, pero la diferencia es que ese camino no lo estamos pasando solos, sino Dios es nuestro guía. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos, de que no vamos solos en ese camino, sino que Dios va con nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser fieles, fortalecernos en Dios y perseverar en Él. Ahora, otro ejemplo de perseverancia fue el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo pasó muchísimas tribulaciones, que ya lo hemos visto cuando nos estuvieron enseñando el libro de Hechos y estuvimos viendo, ¿verdad?, algunas situaciones del apóstol Pablo. Entonces, una de esas situaciones, de tantas situaciones que pasó Pablo, se encuentra en Hechos 16:25. La palabra de Dios dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, esa era una situación difícil por la que Pablo pasó, que estaba preso. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, pues lo que ellos hicieron fue adorar a Dios. En la situación difícil por la cual estaban pasando, adoraron a Dios, no murmuraron, no dijeron: creo que nos equivocamos,
nadie me había dicho que el seguir al Señor Jesús, pues también incluía el estar preso o el estar pasando por situaciones. Ellos no dijeron así, ¿verdad? Ellos tomaron la decisión correcta de alabar a Dios. Y si seguimos leyendo, bueno, pues vimos cómo el Señor los libra, ¿verdad? Eso, pues ya lo vimos cuando estuvimos viendo el libro de Hechos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ahora nosotros debemos también de alabar y adorar a nuestro Dios. Él es nuestra fuerza y Él es el que nos va a dar nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, recordemos que tenemos que saber cómo reaccionamos ante las situaciones, que eso fue lo que también vimos la semana pasada. Ahora, otro aspecto importante que debemos de considerar para llegar a la meta es saber cómo reaccionamos ante esas situaciones, que es lo que estamos comentando, ¿sí? Entonces, sabemos, y ya lo hemos comentado, que durante nuestro trayecto de vida nos vamos a encontrar obstáculos. Por ejemplo, un atleta, para cuando está ahora sí, en la carrera, su obstáculo de él es el prepararse. Muchos toman años para prepararse y la carrera a lo mejor solamente dura segundos. Pero él se tiene que preparar. ¿Sus obstáculos cuál sería? Aparte de los competidores, porque sabemos que todos quieren ganar, todos los que están en esa carrera. Pero ¿cuál sería un obstáculo para ese corredor, por ejemplo? Que se tiene que cuidar, ¿verdad? Muchos a lo mejor les van a desanimar. A lo mejor un obstáculo es de decir, es que vas a competir con tal país que es de los mejores. Y muchas veces nosotros nos llegamos a encontrar en nuestro transcurso de vida esas personas que lo que hacen es desanimarnos. Al lugar de decirnos, esfuérzate y sé valiente, como es lo que nos dice la palabra de Dios, que necesitamos un esfuerzo y necesitamos la valentía, muchos dicen, ¿para qué vas? Mira cómo en qué situación te encuentras. Y nos empiezan a desanimar. Entonces, nosotros debemos de saber que obstáculos nos vamos a encontrar, ya sea de desánimo externo, como son las voces que nos empiezan a decir, ya no le sigas, o las personas que al lugar de darte la mano para sacarte del hoyo, lo que hacen es ponerte el pie para que no salgas. Entonces, nosotros debemos de saber cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones. Entonces, recordamos que la semana pasada nosotros vimos que tenemos que saber cómo vamos a reaccionar ante esas situaciones, ¿verdad? Vimos que el pueblo de Israel, cuando se encontró entre un obstáculo que fue el que no encontraba agua y el agua que había estaban amargas, ellos murmuraron. ¿Sí recuerdan? Que lo vimos la semana pasada. Ellos empezaron a murmurar. ¿Pero qué hizo Moisés? Buscó a Dios, ¿verdad? Lo consultó. Entonces nosotros tenemos que saber que en cada prueba que nosotros nos encontremos, tenemos que reaccionar de la forma correcta. Y la forma correcta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahora, para llegar a la meta, se requiere de una verdadera decisión de no volver atrás. Las cosas importantes o de gran valor requieren un esfuerzo, un precio. Y cuando hablo de precio no me refiero a algo monetario, o sea, de pagar con dinero, sino el pagar el precio es que si yo quiero ganar, entonces me tengo que preparar, me tengo que esforzar, tengo que dar lo más que se pueda, ¿sí? Para poder llegar a esa meta. Por ejemplo, una de las metas, o ahorita que ya se acerca diciembre, nos empezamos a hacer muchas metas, ¿verdad? Muchos dicen, ahora sí voy a hacer dieta, ahora sí me voy a hacer ejercicio, me voy a meter a un gimnasio porque quiero bajar de peso. Podría ser a lo mejor algunos
esa meta, pero se requiere perseverancia, que es lo que ya comentamos, ¿verdad? Estar yendo al gimnasio. No es cada vez que me acuerde o cada vez que no tenga cosas que hacer, tengo que ser disciplinada, ¿verdad? Necesito una determinación de decir, sí lo voy a hacer. Entonces, en todas las cosas de nuestra vida, tanto en las espirituales como en las de la vida cotidiana, nosotros tenemos que tener esa determinación y decidir qué es lo que voy a hacer y no decidir volver atrás. Y en una de esas decisiones, y la mejor decisión que tenemos es seguir a Cristo y no volver atrás. Entonces, por eso comentaba que las cosas importantes o de gran valor son las que requieren mayor esfuerzo, ¿verdad? No son nada fácil, seguir al Señor Jesucristo no es nada fácil, pero el final, ¿verdad?, es reconfortante. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor Jesucristo el que nos va, nuestro premio, podríamos decir nuestro premio, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo perseveró a pesar de todo. Recordemos que él fue una persona que vivió naufragios, fue traicionado, abandonado, apedreado, estuvo en peligro muchas veces, fue menospreciado por los judíos y discípulos. ¿Se acuerdan cuando recién que conoció del Señor Jesucristo, los discípulos le tenían como que cierto recelo, ¿verdad? Porque no sabían qué había pasado con él. Pero no abandonó los caminos de Dios y mucho menos su servicio a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser perseverantes también, a pesar de todas las cosas. Yo me pongo a pensar en la vida de Pablo y digo, bendito Dios que, o sea, nada lo desanimó, al contrario. Entonces nosotros tenemos también que tener, no desanimarnos por las situaciones que pasamos, sino ser perseverantes. Y algo que yo admiro también de Pablo es cuando nosotros entendemos, realmente entra el entendimiento y comprendemos lo que realmente a quién estamos siguiendo, a quién estamos sirviendo, es lo que no nos hace movernos, ¿verdad? Porque cuando entra la duda, ¿será que sí le estoy sirviendo? ¿Será que sí estoy en lo correcto? Pues entonces empieza uno a dudar y ya empieza uno a ya no seguir el camino. Entonces la decisión de perseverar de Pablo fue hasta el final y fue de una forma firme, que es de la forma que nosotros lo debemos de tener. ¿Sí? Perseverar en el Señor firme. Esa es nuestra decisión, y nuestra decisión de seguir al Señor Jesucristo va ligada a nuestra convicción, a lo que yo estoy en el conocimiento de que realmente es el Señor Jesús al que quiero seguir. ¿Quién es el Señor Jesús? Es cuando yo voy a decidir verdaderamente seguirle y no volver atrás. Ahora, vamos a regresar a Filipenses 3, el 13 y el 14, que ya lo leímos. Fíjense, en el versículo 14 dice una palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo fue fiel a Dios hasta el final de sus días. Nosotros también debemos ser fieles a Dios hasta el final de nuestros días. No nos habla aquí de tiempo. A veces decimos, pero es que yo ya tengo 20 años sirviendo al Señor y queremos darnos como el receso, ¿no? Como que un receso, y en este tiempecito mejor no voy, ya no les sirvo, porque necesito descanso, así como que el Señor nos diera vacaciones. Y no es así. Nosotros tenemos que tener la convicción de que nuestro servicio a Dios es siempre, siempre debemos estar sirviendo al Señor, así como debemos de estarle buscando a Dios siempre. Entonces, vamos al versículo 13, en la parte A, dice, olvidando lo que queda atrás. Entonces, cuando habla la palabra olvidando, se refiere a la memoria, ¿verdad? ¿Dónde se guardan nuestros recuerdos? En la memoria. Entonces, muchas veces nosotros
nos quedamos enfocados en las cosas pasadas. Cuando nosotros nos quedamos atascados en las cosas pasadas, por eso las anhelamos, o sea, no las soltamos. Dios nos ha librado de las cosas pasadas. Sabemos que ¿de dónde nos sacó Dios? De lo inmundo, ¿verdad? De esas cosas que no nos servían para nada, lo único que sirvieron es que estuviéramos muertos en el pecado. Pero muchas veces nosotros nos quedamos, en nuestras mentes se queda pegados allí, y por eso a veces anhelamos las cosas que estaban en el pasado. Muchas veces recordamos las heridas. Hoy alguien me lastimó. Muchas veces los rencores, los odios. Y eso que está aquí, ¿verdad? Es lo que no nos hace avanzar. Es lo que hace que no puedo dar el paso porque me la tiene que pagar aquella persona que me hizo daño en el pasado. No, hasta que me venga, hasta que yo me desquite, es cuando voy a dar el otro paso. Entonces nos evita caminar hacia el frente, hacia donde Dios nos quiere llevar. Fíjense, el pueblo de Israel, vamos a buscar Números 11 y vamos a leer el 5 y el 6. La palabra de Dios dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿No sería mejor volver a Egipto? O sea, el pueblo de Israel, ¿qué era lo que estaba teniendo? Se había encerrado en su pasado, que sabemos que ellos clamaban a Dios para que los sacara de la esclavitud. Dios manda a Moisés y los saca de Egipto y los lleva por el desierto. Pero cuando pasan por el desierto, cuando empiezan a pasar dificultades, ellos anhelan estar donde eran esclavos, de donde los había sacado Dios, de donde ellos estaban clamando al mismo Dios que los estaba guiando, les deseaban estar allá atrás. Entonces nosotros no podemos estarnos quedando en eso de estar atrás, de estar anhelando esos deseos desordenados que no estaban dentro del plan de Dios. Nosotros tenemos que aprender a soltar. Esos eran sus recuerdos y su anhelo que expresaban su deseo de volver atrás. Aunque era Dios quien los guiaba y fue quien los sacó de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel había visto una y otra vez las grandes maravillas que hacía Dios para suplir sus necesidades. Pero aún así ellos querían regresar atrás. Entonces por eso es importante renovar nuestra mente. Por eso la misma palabra de Dios dice, renovaos en nuestro entendimiento. Entender que las cosas que están atrás de las cuales el Señor nos sacó, para lo único que nos debe de servir es para darle la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, para decirle gracias Padre porque me sacaste de todas esas cosas y me tienes ahora aquí. Gracias porque me sacaste de las tinieblas y me pasaste a la luz admirable. De eso, para eso es lo único que nos tenemos que acordar, de esas cosas pasadas, para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero no para desear volver atrás. Entonces nosotros tenemos que estar siempre constantes, perseverantes en la palabra de Dios, en estarle buscando día a día. Para terminar, vimos que llegar a la meta y cumplir un propósito de Dios requiere esfuerzo y perseverancia, ¿verdad? También vimos que nuestra reacción hacia los obstáculos debe de ser de la forma adecuada, que es buscar al Señor, que es consultarlo, para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora también es importante tomar una firme decisión de seguir a Cristo y no volver atrás.
Y les comentaba que nuestra decisión de seguir a Cristo tiene que ver también con nuestra convicción, ¿sí? Yo estoy convencida quién es Cristo para mí, que yo le necesito, entonces decido seguirle, ¿sí? Van ligadas esas dos cosas, la decisión y mi convicción. Ahora también vimos que durante el camino vamos a encontrar obstáculos, vamos a tener problemas, pero no se nos debe de olvidar quién nos guía y quién es nuestra fortaleza. Eso es algo que no debemos de olvidar, que es el Señor, es Dios mismo quien nos está guiando, es Dios mismo quien nos da la fortaleza, es Dios mismo quien es nuestro proveedor. Él es el todo para nosotros. Decía David en el Salmo que leímos ahorita, Rey mío y Dios mío, ¿verdad? En ti esperaré. Tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. A veces somos muy desesperados, queremos que las cosas se hagan en nuestros tiempos y a nuestra manera, pero tenemos que saber que las cosas se deben de hacer conforme a la voluntad de Dios y conforme a su tiempo. Entonces nosotros pidámosle al Señor día a día que Él nos ayude en nuestro caminar, en nuestro diario caminar, que Él nos ayude en nuestras decisiones, que Él nos ayude en nuestros deseos, ¿verdad? Porque tenemos sueños, tenemos anhelos, ¿verdad? Muchos tenemos propósitos personales, también tenemos propósitos familiares, también tenemos propósitos en el área laboral, ¿verdad? En nuestro trabajo, pero también tenemos que tener propósitos en el área espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Ser útiles en las manos de Dios y que sea el Señor quien nos use a cada uno para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice.